Muy buenas compañeros, muy buenas profesor Denis Malderrama. Hoy les va a presentar la dramática insurgencia de Bolivia, el resumen del primer capítulo, los dos silogismos, y comienza así. En el Alto Perú se llevaba una batalla de gran magnitud que no solo era reconocida en ese lugar, sino fue reconocida en toda Sudamérica. En el siglo XV los conquistadores manejaban y tenían todos los dominios controlados. Este era un gran ejército. Charcas era nombrado, pero luego sería cambiado al Alto Perú. En este sucedieron guerras por la dominación de las tierras. Y en 1551 se creó un Consejo de Indias. Se dio una audiencia, era vital para el control de las colonias españolas. Por eso era vigente una audiencia en Charcas. La corte española tenía un poder alto y controlaba todas las apelaciones, pero fue Charcas vino y adquirió atribuciones políticas, económicas, eclesiásticas y militares. En eso tomó más poder la audiencia teniendo el mismo poder del virrey y la audiencia tuvo una jurisdicción sobre circo 100 lenguas de radio de 320 millas, con la ciudad de Plata, conocida después Chuquisaca. La audiencia fue creciendo y obteniendo nuevo territorio. Tomó poder en los países como Bolivia, Paraguay, Argentina, Uruguay y partes del Perú, Brasil y Chile. La audiencia era muy respetada por la gente. Esta siempre tenía gran prestigio y fue creciendo. Y todas las cosas que hacían la gente era a veces obligada a hacer caso y acatar y obedecer todo. En 1778 hubo una separación entre los virreinatos y los virreinatos se iban quedando algunos sin territorio y se crearon nuevas audiencias en Buenos Aires y Cusco. Por, Hubo un daño a la audiencia de Charcas, la más dominante por la reforma política de 1700. Así por esta reforma se le fue quitando poder a la audiencia de Charcas, además que se cambió a otro virreinato y se vio opacada por las nuevas audiencias de Buenos Aires y Cusco. Esto fue perdiendo y acabando la edad de oro de la audiencia de Charcas, pero el poco poder que le quedaba a la audiencia era muy exprimiendo hasta el máximo, como que los saluden siempre respetuosamente mientras ellos no, así sus personas de la audiencia sean respetadas. También donde estaba la audiencia de Charcas era una ciudad universitaria, por su gran prestigio de la cantidad elevada de postulantes, estudiantes, porque era la mejor lugar para estudiar, por la paz y tranquilidad que brindaba su ambiente. Esta universidad fue fundada en 1621. La audiencia dio su sello de aprobación en 1624. Esta era manejada por los jesuitas. A la vez estos enseñaban en la universidad, pero en 1787 fue la expulsión de los jesuitas por parte de la América Española, llevando a la universidad a un periodo crítico y terrible por el arzobispo de Charcas vino a poder amortiguar este daño crítico que se pasaba en la universidad y en 1776 se creó una nueva academia. Esta para los graduados pudieran practicar sus prácticas. La academia fue un sitio donde estudiantes avanzados, abogados, se reunían para conversar y discutir. La academia fue un pequeño pero muy poco reconocido y fue un pilar para la educación del imperio español, por el que los estudiantes den sus ideas y las expresen de forma escrita o verbal, siendo muy prestigiosa. Algunos de los escritos, que la gran mayoría eran de temas variados y otros más dirigidos al imperio español, replanteando el poder que éste tenía. Desde 1780 empezaron a circular más y más escritos, y el filósofo más estudiado fue San Francisco Xavier de Santo Tomás de Aquino, que todos sus estudiantes se graduaban conociendo la filosofía de Aquino. Estas ideologías de Aquino llevaron a doctores y filósofos, entre otros, a rebelarse contra el virreinato, contra dando charlas sobre el derrocamiento de la corona española como derecho de volverse contra el rey, pero no contra Dios. Las noticias que daban
eran dirigidas a las autoridades de la audiencia, pero en 1808 de agosto a 1809 de mayo hubo un gran drama en Chuquisaca. Y en septiembre hubo problemas, habiendo demandas a la audiencia, que la audiencia tuvo una sesión tormentosa por la demanda de Pizarro, y el 11 de noviembre llegó Goyeneche, recibido por Pizarro y Mozo, y hubo otra sesión el 12 de noviembre, pero la audiencia se negaba, pero fue amenazada por Pizarro a asistir a la sesión, y Goyeneche era el delegado de Sevilla. Este tuvo la sesión, hubo una serie de discusión sobre Boeto y su poder en la corona, así culmina esta tormentosa sesión hacia la audiencia el 1 de noviembre de 1909. Tras esto, Goyeneche intentó persuadir a la audiencia y plantear con eso las ideas en Mozo y Pizarro. Estos eran verdaderos patriotas españoles, y los sologismos radicales de la careta o la legalidad estaban basados sobre la teoría de que las colonias pertenecían a la corona española, por lo que Carlota con su poder había destruido la utilidad del silogismo. Y en diciembre de 1808 se dijo rumores sobre Mozo y Pizarro de desear entregar Charcas a los portugueses, y la audiencia acusó al arzobispo intentando con Carlota separar las colonias. En la mañana de 1809, el 25 de mayo, Pizarro fue informado de la abierta rebelión de la audiencia y sus aliados. Jaime Sudáñez era uno de los causantes de la rebelión, y Pizarro acusó a la audiencia por el incumplimiento de las leyes de las Indias. Con esto Jaime Sudáñez fue arrestado. Este fue asesinado ahorcado, marcando el punto del principio de la guerra de la independencia de Charcas. El 26 de noviembre de 1809 se puso líderes para una mejor organización, y la audiencia ignoraba todo esto, pero la guerra de la independencia iba tomando poder y hubo más revoluciones, como por criollos dirigidos por Manuel Asensio Pandilla y su esposa Juana Zurduy de Pandilla. En este primer capítulo podemos ver lo que es las audiencias que se había, también la universidad, que fue podría decirse un potencial que ayudó más que todo a la derogación del imperio, dando nuevas ideologías, más que todo cambiando las ideologías de los que se graduaban, y también analiza las tensiones entre las autoridades coloniales y los criollos y sus rebelaciones contra estos. Así podemos culminar el primer capítulo, los dos silogismos del libro Las Dramática de Insurgencia de Bolivia.